lo que me resulta interesante destacar es la falsedad de una teoría médica que todos practicamos o hemos practicado en algún momento de nuestra vida, e incluso la practicamos sobre nuestros hijos. Esa teoría médica, que es una teoría médica que lleva, digamos, dentro de los anales de la medicina aproximadamente unos 100 años, es decir, hace solamente 100 años que se habla de infecciones. En la historia de la medicina eso es un hito. Nunca ha existido la infección como idea de enfermedad en la historia de la medicina, tanto de Occidente, nuestra medicina, como en ninguna otra medicina de ninguna otra tradición. No existe la idea de infección en la medicina china, ni en la medicina ayurvédica hindú, ni en la medicina musulmana, ni en ninguna medicina histórica a la que haya acudido la humanidad entera, ¿no? Entonces, esta teoría de la infección es novedosa. Lleva aproximadamente 100 años entre nosotros. Pero es que resulta que es falsa. Y eso no sería importante si no fuera porque además todos la hemos practicado, la hemos consumido esa teoría falsa de que nuestros gérmenes nos causan enfermedades de las que nos tenemos que proteger por medio de vacunas, por medio de antibióticos, por medio de antisépticos, por medio de medicación, que ya vamos a analizar que toda esa medicación tiene un origen industrial. Entonces, para rebatir, para demostrar la falsedad de esa teoría de la infección, casi todos vosotros seguramente habréis podido leer libros donde se presentan cifras, se presentan investigaciones, se presentan estadísticas que algunos colegas míos, compañeros míos, que también son disidentes de la teoría de la infección, han intentado, digamos, informar al personal de esa falsedad, ¿no? Sin embargo, yo en esta ocasión y en el libro que hemos escrito, pues vamos a intentar demostrar la falsedad de esa teoría que nos afecta a todos, pero sin presentar demasiadas cifras, ni demasiados números, ni estadísticas. Simplemente vamos a apoyarnos en la propia historia de la infección, que apenas tiene un poco más de 100 años, y en datos que todos vosotros, más o menos, conocéis. De tal forma que no os tengáis que apoyar, digamos, en una supuesta investigación y unos supuestos datos que yo tengo y que os transmito. No. Vamos a tratar de ver con lógica que esa teoría de la infección que se nos ha metido a todos desde hace unas décadas es completamente falsa. Y además, con datos, con conocimientos que todo el mundo tiene. Vamos a ello. Como todos vosotros sabéis, el microscopio, ese aparatito por el cual descubrimos que había seres más allá de lo que veíamos, que había seres vivientes en las aguas, en las plantas, etcétera, pues ese aparato, el microscopio, se empezó a utilizar en medicina aproximadamente a mitad del siglo XIX, en 1850, 55, etcétera, ¿no? Eso lo sabéis.
Y fue entonces cuando los médicos, por primera vez, empezaron a ver que había una serie de seres en nuestra piel, en nuestros jugos gástricos, en nuestra saliva, unos seres que hasta entonces habían sido invisibles. Entonces podéis imaginaros un poco que es como si ahora descubriésemos que hay extraterrestres, después de decir sí o sí no y tal, pues que empezáramos a ver extraterrestres. Es decir, era un acontecimiento grande que cambiaba o abría perspectivas en la biología de entonces, habría perspectivas grandes, ¿no? En el momento en que aparecen esos seres invisibles, la comunidad de científicos de la época y de médicos y de biólogos se dividió curiosamente en dos tipos de opiniones. Unos, la primera vez que veían los microbios, como si hubiéramos extraterrestres, pareció que no tenían duda de que eran agresivos. Todavía eran las primeras veces que les veíamos, pero a un sector de médicos y de industriales, ya veremos la relación que había, digamos que a las primeras de cambio, sin tener experiencia ninguna, empezaron a decir, no, eso que acabamos de ver y que no veíamos, son agresivos y nos tenemos que defender de ellos. Otro grupo de médicos y de científicos que en aquel tiempo, aunque vosotros no lo sepáis, yo os lo digo y lo podéis comprobar simplemente retrocediendo en la historia a través de internet, etcétera, veréis que la mayoría de los médicos de entonces pensaron de una forma más lógica. Pensaron que si el microscopio los había hecho evidentes, eso no significaba que los había creado. Estaban ahí desde siempre. Simplemente que todavía no se había inventado el microscopio y cuando lo vieron, están ahí. Y esos que ya digo, entonces era la mayoría de médicos, que es un poco la situación contraria ahora, tuvieron, digamos, un pensamiento un poco más lógico. Pensaron, bueno, pues estos bichitos que acabamos de descubrir viven con nosotros desde siempre y posiblemente, no lo sabemos todavía, pero incluso es posible que cumplan alguna función biológica que desconocemos. Entonces, digamos, ya entonces aparecieron esos dos puntos de vista sobre los nuevos invitados, ¿no? Hay que decir que tanto salieron más teorías y tal, pero en ese momento, es decir, a finales del siglo XIX y principios del XX, todo lo que se afirmaba sobre los microbios eran teorías, puesto que se acababan de ver y de descubrir y no teníamos suficientemente conocimiento y experiencia que tendríamos unos años después. Es lógico, ¿no? Pero resulta que hubo una corriente dentro de la medicina. Daos cuenta que en el siglo XIX estábamos en plena revolución industrial, había inventos por todas partes, se estaban creando las primeras patentes de los inventos científicos, etcétera, y dentro de la clase médica por primera vez apareció esto de que, si vendemos un tipo de medicación y lo vendemos industrialmente y tal, pues como hacen los químicos que venden productos químicos y tal, pues es todo un negocio. Hasta entonces, que no había aparecido la revolución industrial, digamos, el médico no podía hacer ese tipo de planteamientos industriales, ¿no? Y curiosamente, lo refiero en el libro para aquellos que son capaces de leer el significado de los acontecimientos, ¿no? El padre de la teoría de la infección y que encabezaba ese grupo de científicos
que presentaron a los microbios como agresivos, el famosísimo doctor Pasteur, quizá vosotros no lo sabéis, era doctor, pero no era doctor en medicina, era doctor en química y nunca fue médico. Y además, ya incluso antes de ser el padre de la teoría de la infección, ya se dedicaba a la industria química, concretamente se dedicaba a la fabricación de vinos y de licores, y fue ahí donde, estudiando las levaduras, pues empezó a hacer sus primeros pinitos en microbiología. Pero hablando de medicina industrial, quiero que sepáis, para aquellos que vean sentido a la cosa, que el padre de la teoría de la infección no era médico, era un industrial, el doctor Pasteur. Es verdad que enseguida aparecieron médicos como Robert Koch, como Neisser, etcétera, que empezaron a descubrir bichitos. Claro, digamos que el campo era nuevo. Todo el que tenía un microscopio podía ver bichitos que no se habían visto nunca. Y empezaron ese grupo de científicos industriales que todos, una vez descubrían el bichito en cuestión, lo patentaban y todo lo que se hacía luego alrededor del bichito, pues les producía beneficios económicos al científico, a quien lo había patentado, etcétera. Es decir, toda esa gran industria que ahora es toda una realidad, nacía entonces. Pero vosotros podéis comprender que en el momento en que se descubren los microbios y empiezan a aparecer los primeros microscopios, pues todo el mundo, o casi todo el mundo que tenía medios para hacerlo, pues empezaba a ver por ejemplo, las heces nuestras, y allí encontraba un montón de bichitos. Y les daba nombre. Curiosamente, además, ocurría que los científicos que descubrían a un germen nuevo le ponían su nombre. Le ponían, este es mío. Era pues Pasteurella, Pertussis, etc. Es decir, todos le ponían su nombre. Y claro, Ángels Castilla, ahí empezaba todo. Todos tienen su nombre puesto en su bichito. Pero en ese tiempo, esto no lo rememoro a la historia mucho, pero quiero que sepáis que la inmensa mayoría de médicos y catedráticos de la época, incluido nuestro premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, por ejemplo, estaban en contra de la teoría de la infección que se estaba imponiendo. Y decían lo que os he dicho antes, que bueno, esos bichos, primero, si son agresivos habrá que demostrarlo porque no lo sabemos. Y es posible que incluso sean benéficos. Pero, repito, en ese tiempo no se sabía. Sin embargo, aunque no se supiera, ya se empezaron prematuramente a acusarlos de producir enfermedades y a producir productos que nos libraban de esos bichitos agresivos que acababan de aparecer. Y aparecieron las primeras vacunas. No insistiremos hoy mucho en ello, pero quiero deciros que, por ejemplo, las primeras vacunas que se utilizaron, lo escribimos en el libro, se utilizaron como cobayas. Era la primera vez que la medicina utilizaba cobayas masivamente. El propio doctor Pasteur, si ustedes leen un libro que es oficial, es decir, es el libro de biografías que estudiamos los estudiantes de medicina de mi época en la universidad, está escrito por el doctor Paul de Cruyff y lo podéis encontrar en internet. Está allí gratuitamente. Y este hombre describe las biografías de esos grandes hombres
descubridores, cada uno de su microbio y de su enfermedad. Y veréis que todos ellos utilizaron cobayas humanos para probar sus vacunas, con una enorme cantidad de muertos indiscriminados y una enorme cantidad que este biógrafo describe con cierta impunidad al mismo tiempo que relata lo que estaba pasando, ¿no? De todas formas, cuando leáis esa impunidad que ahora nos parecería totalmente intolerable, tenéis que trasladaros al siglo XIX y a principios del siglo XX, donde los científicos y los biólogos tenían una grande impunidad, sobre todo para utilizar cobayas de orfanatos y cobayas de soldados, porque todo estaba justificado de cara al progreso. Porque la palabra progreso y la civilización industrial del siglo XIX pues tenía, digamos, un poder social y legitimatorio de una cantidad de masacres que se produjeron para demostrar que las vacunas eran necesarias y que eran pertinentes para protegernos de una serie de microbios que se acababan de descubrir. No teníamos ni siquiera la experiencia que tenemos ahora. Porque todas estas enfermedades que se describieron y se introdujeron en la sociedad en ese tiempo, pasaron unos años, unas pocas décadas, si esto era al final del siglo XIX, pues más o menos a principios del siglo XX, 1910, 1915, más o menos ahí a principios de siglo, ocurrió que, claro, había aparecido la microbiología, esa ciencia nueva que entonces era fácil, digamos, de explorar porque empezaron a hacerse los primeros microscopios. A los 10 años, como ocurre ahora con las tablets, pues a los 10 años del primer microscopio pareyeron otro microscopio que tenía unos pocos más aumentos, se veía mejor. Y a los 10 años después aparecieron microscopios que tenían mejores aumentos y que describían aquellos microbios con más detalle, ¿no? Pero, curiosamente, todas estas enfermedades que describieron Pasteur, Robert Koch, que era pues la tuberculosis, la gonorrea, el cólera, etcétera, se describieron en el siglo XIX, cuando los primeros microscopios eran poco potentes. Sin embargo, 20 o 15 o 25 años después, médicos que no han pasado a la historia y que no pusieron sus nombres a los bichitos, es decir, médicos que ninguno de ustedes conoce, pero que existieron, empezaron a ver los bichitos con el microscopio y a cultivarlos, puesto que las bacterias, su estudio y su cultivo es muy, muy sencillo de hacer. Se puede hacer en cualquier cocina. Y entonces esos médicos que no pasaron a la historia vieron que esas bacterias que habían sido acusadas de producir determinadas enfermedades, las tenemos todos. Es decir, Robert Koch, cuando apenas descubrió sus primeros microbios, definió 4 o 6 postulados, que se llaman los postulados de Koch, para digamos, definir lo que era una enfermedad infecciosa. Y los postulados, verdaderamente, si vosotros los leéis, tienen lógica, solo que no se cumplen. Por ejemplo, el primer postulado dice que para afirmar que una bacteria produce una determinada enfermedad, se tiene que hallar esa bacteria en esa persona que padece esa enfermedad.
Eso es lógico, ¿no? Y añade que solamente se tiene que encontrar en esa persona que está enferma. No se tiene que encontrar en su vecino que no está enfermo. ¿Eso es lógico o no? Pero es de cajón. Solo que resulta que esos médicos que no pusieron sus nombres ni sacaron las patentes, al cultivar sus propias bacterias y la de su amigo o la de su esposa, etcétera, que, por ejemplo, para cultivar bacterias nuestras, simplemente lo único que hace falta es pasarse una escobilla, un pañuelo, una gasa por tu boca, lo siembras en una placa de cultivo y allí aparecen. Digo, como en ese tiempo había aparecido la microbiología, pues muchos estudiantes de medicina, muchos médicos empezaron a cultivar sus bacterias y la de su mujer, la de su hijo, a ver qué pasaba allí. Era una novedad la microbiología. Y resulta que descubrieron que si uno tenía difteria, por ejemplo, le cogías muestras y aparecía el bacilo de la difteria. Pero si cogías muestras de alguien que no la tenía, también aparecía el bacilo de la difteria. Entonces, ¿por qué afirmo yo que a uno le produce la difteria y a otro no le hacen ni cosquillas? Es decir, es un artefacto. De hecho, durante toda la mitad del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los médicos, no solamente los médicos docentes, sino los médicos clínicos de cada día, los médicos de pueblo, los médicos urbanitas, no aplicaron la teoría de la infección y les costó introducir la práctica de las vacunas. Porque los médicos normales, yo incluso con mi edad, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, el médico de mi pueblo era anciano, es verdad, pero había sido un médico de estos que no creía en las vacunas, y era el médico del pueblo, pero ahora luego os explicaré cómo ahí, más o menos en la década de los 50 y de los 60, ese tipo de médicos, digamos, se extinguió, simplemente por el paso del tiempo, ¿no? Y por la influencia de la doctrina industrial de la vacunación y los antibióticos. Pero si vosotros os echáis la molestia de revisar, veréis que la mayoría de los médicos de la primera mitad del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial eran como yo ahora. Estaban en contra de las vacunas y creían que nuestros microbios, no hay ninguna muestra ni ninguna prueba de que sean agresivos. En todo caso, ahora ya sabemos que muchos de ellos cumplen funciones, son simbiontes nuestros, viven con nosotros y nos ayudan a vivir, puesto que muchos de ellos tienen funciones defensivas, tienen funciones digestivas, tienen funciones metabólicas y simplemente viven con nosotros desde siempre. Bien, pero como os digo, esta visión ha ido siendo vencida por la visión esa prematura que tuvieron de acusación a los microbios. Y debido al poder del dinero, lo digo en general, porque el dinero se traduce en grandes multinacionales, etcétera, etcétera, eso ha logrado incluso no solamente cambiar, digamos, influirnos a todos, sino incluso cambiar la docencia médica, puesto que desde la Segunda Guerra Mundial todos los médicos, todos los que son preparados en Occidente, son preparados con la única lección de que la infección existe, nos la causan nuestros propios gérmenes y hay que utilizar vacunas y antibióticos para defendernos de nuestros propios gérmenes.
Yo mismo, con todo lo convencido que me podéis ver ahora de lo que os digo, yo, como soy un médico que me preparé en una facultad española en los años 70, cuando me dieron la licencia, estaba convencidísimo de que nuestros microbios nos producían las enfermedades que me habían descrito, y que tenía que utilizar vacunas y que tenía que utilizar antibióticos ante esas enfermedades que nos dicen que son infecciosas. Es decir, no... en Occidente, en todo el primer mundo, no existe otra opción didáctica para los médicos. Eso explica que la inmensa mayoría de los médicos sean partidarios, o sea, primero que se crean la teoría de la infección y que sean partidarios tanto de las vacunas como de los antibióticos y antisépticos, etcétera, etcétera. Es decir, y así nos encontramos en la actualidad. Y por eso ahora somos escasísimos, a ver los haylos, pero somos escasísimos los médicos que estamos radicalmente en contra de toda vacunación. Simplemente porque, primero, no nos creemos que ese producto industrial, esa vacuna, nos beneficie para nada. Y segundo, es que sinceramente, no nos tenemos que defender de nuestros microbios, porque ahora sabemos, ahora que han pasado 100 años y los hemos visto con mejores aumentos, los hemos estudiado bioquímicamente, etcétera, sabemos que no son agresivos. Fijaos lo que os digo, Si vosotros ahora entráis en Internet, en YouTube, y buscáis el concepto de microbioma humano o microbiota humano, veréis que en la actualidad y desde hace tiempo, incluso microbiólogos están describiendo, primero, que, fijaos, todas las bacterias que fueron acusadas de producirnos enfermedades son absolutamente familiares a nuestros organismos. Todas, la difteria, la meningitis, etc. Incluso algunas de esas bacterias son endemismos nuestros, es decir, porque algunas de ellas las compartimos con los animales y viven en las aguas, en la naturaleza. Pero hay algunas de esas bacterias que solamente viven en nosotros, son propiedad exclusiva de la raza humana. Fijaos, entre ellas, veréis que os suena mucho la difteria. Os suena la difteria, ¿no? El caso de Olot y todo esto, ¿no? Resulta que las 4 familias, ahora empezamos por una, ahora sabemos que hay 4 familias de bacterias diftéricas en cada uno de nosotros. Pero es que además sabemos que no existen en ninguna otra parte más los bacilos de la difteria. Entonces, ¿cómo un endemismo nuestro, que lo poseemos todos, aquellos que están padeciendo difteria y aquellos que están jugando en la playa tan tranquilamente porque están estupendos? Todos poseemos esas 4 familias de bacilos diftéricos. La meningitis. ¿Os suena la meningitis, no? Terrible meningitis. Pues resulta, queridos, que todos vosotros, y yo naturalmente, si ahora nos hiciéramos un frotis en nuestra garganta, en nuestra piel, encontraríamos que tenemos varias familias de meningococos. Esa bacteria acusada desde el siglo XIX, es decir, desde cuando no se podía casi ver, de que produce la meningitis. Entonces, ¿cómo es posible que no estéis todos tirados ahí con 40 de fiebre y retorciéndoos de dolor? Todos tenéis varios gramos, que significa varios miles, centenares de miles de meningococos.
Y esto, repito, no os lo creáis, yo no estoy predicando ninguna religión. Esto podéis verlo en los libros de la propia microbiología y sobre todo porque los libros todavía están censurados. Hay autores disidentes como yo mismo, pero podéis explorarlo en YouTube y veréis que hay incluso catedráticos de microbiología que están hablando del microbioma humano. Ya en los últimos años ya no se habla de las bacterias agresivas tanto como del microbioma humano. Bueno, hemos cambiado de que eran agresivas a que ahora forman nuestro microbioma humano. ¿Y no hemos dejado de tomar antibióticos y de vacunarnos contra ellas? ¿Por qué? ¿A quién le interesa eso? ¿Por qué no los estudiantes de medicina actuales, por qué no se les explica esto que os estoy explicando a vosotros? A mí, como estudiante, en los años 70, no se me dijo ni una palabra de esta controversia que había habido entre médicos hasta la Segunda Guerra Mundial. Simplemente a mí y a todos los aprendices de médico desde entonces para ahora, nos hablaron de lo fabuloso que fue Pasteur y de lo inteligente que fue descubriendo simplemente por mirar por un microscopio. Fue muy inteligente de decir que aquello producía. Nos cuentan la historia de Robert Koch y de Neisser y la historia de la peste y la historia de la tuberculosis, etcétera. Pero resulta que una controversia entre médicos que duró hasta la Segunda Guerra Mundial, yo me he enterado varios años después de ser médico y de recetar vacunas, de recetar antibióticos, etc. ¿A quién no le interesa que esto se sepa? ¿A quién no le interesa que solamente hace 50 años la mayoría de los médicos estaban en contra de las vacunas porque, lógicamente, no veían, no era evidente que nuestros microbios nos provocaran las enfermedades que los que potenciaban esta teoría afirmaban que producían? Bien. Esto ya veis que no hemos utilizado cifras, hemos utilizado datos históricos que vosotros podéis comprobar perfectamente. ¿De acuerdo? Bien. Veamos, por otra parte, si esto ha sido así y vosotros todos estáis vacunados, todos, más o menos. Si no os vacunasteis vosotros por propia iniciativa, seguramente os vacunaron vuestros padres. Y todos seguramente en algún momento de vuestra vida habéis tomado antibióticos. Pues a lo mejor habéis ido al dentista y, oye, ¿qué tienes ahí? Te vamos a dar antibióticos. Bien. Tanto las vacunas como los antibióticos, primero, son productos industriales. Nunca habían existido antes de esta historia. Y, es decir, concretamente los antibióticos se sintetizaron por primera vez justamente unos 3 o 4 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Y, por ejemplo, mis padres nunca tomaron antibióticos, porque en esa época ya eran mayores y nunca se les sometió a un tratamiento antibiótico. Nunca a mis padres les pusieron vacunas. Y así, digamos, a la gente que ahora pueda tener más de 70 años. Porque toda la gente, por ejemplo, aquí en España, nacida a partir de los años 60,
Entre la Segunda Guerra Mundial y los años 60, aquí en España pues se estaba introduciendo, aquí habíamos tenido también una guerra, éramos pobres, etcétera, y todo eso, aunque son, digamos, unas circunstancias extremas, curiosamente nos salvó a los habitantes de, digamos, introducirse dentro de la sociedad cobaya. La sociedad que por primera vez en la historia de la humanidad, que fue la sociedad de la gente que nació aquí en España a partir de los años 60 y en Europa y Estados Unidos más o menos a partir de los años 50. Porque entonces ya se había introducido la teoría de la infección dentro de todo el sistema docente occidental. Y resulta que, como consecuencia de ello, se implantaron ese tipo de campañas de vacunación absolutamente masivas. Es decir, aquí a partir de los años 60 es cuando se introdujo la trivalente, contra el sarampión, etcétera. Es decir, toda la población a partir de los años 60 hasta ahora, es decir, prácticamente los que ahora tienen 60 años hacia abajo, queridos, si estáis incluidos, tengo que deciros que sois una sociedad que quizá incluso sois de otra especie. Ya no sois del Homo sapiens, sois el Homo cobaya. Un quart. Y además, esto que se inició entonces ha ido como aumentando. Es decir, eso los que nacieron de la década de los 60 para acá. Pero los que nacieron, por ejemplo, en la década de los 80, esa introducción en su naturaleza de productos industriales se duplicó. Total, que ahora estamos en otra sociedad biológica, el hombre cobaya, como hemos dicho antes. Pero en el poco tiempo que me queda, quiero haceros reflexionar de que, porque si oís al sistema, por decirlo así, el sistema no niega esta transformación de la especie, porque de hecho ha sido, digamos, el actor que la ha provocado. Solo que seguramente vosotros oiréis, se dice en todas partes, que ahora que esa sociedad cobaya vive más tiempo, que tienen mejor nivel de salud, que vivimos una sociedad mejor, ¿no? Pero eso se ha podido mantener de una forma prematura, pero resulta que como eso empezó en los años 60 y 70, pues ya ha pasado cierto tiempo y los primeros cobaya empiezan a tener 60 años. Pero la segunda y tercera generación de cobayas tienen 40, tienen 30, etcétera, ¿no? Y resulta que en esas generaciones de jóvenes cobayas, resulta que por ahí, por la década de los 80, digo que vosotros lo sabéis que aparece una pandemia precisamente en esa población que tenía que ser hipermune. Es decir, era la población que se les había manipulado por medio de las vacunas con la promesa de mejorarles el sistema inmunitario, se les había introducido productos industriales. Y resulta que esas generaciones, cuando tienen 20 o 30 años, en el pleno corazón de Occidente, en la ciudad de San Francisco, aparecen los primeros casos de un síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Es decir, como su nombre indica, se produce un síndrome general de inmunodeficiencia en
las generaciones cobayas. Muchos médicos ya entonces vimos que la relación era evidente. Es decir, estamos manipulando el sistema inmunitario de estas generaciones y aparece un síndrome general de inmunodeficiencia en estas generaciones. ¿Es imposible que haya una relación? Siendo, por otra parte, la primera vez que en la historia de la medicina se hacía tal experimento. No. La comunidad científica internacional, que es esa bestia que dirige todo, ¿no?, dice que no, es imposible que haya una relación entre el hecho de ser la primera vez que manipulamos el sistema inmunitario y ser la primera vez que aparece un síndrome general de inmunodeficiencia. Cuando es de cajón, ¿no? Además de ese síndrome que todos conocéis, por eso digo que todo lo que os diga lo conocéis y por el telediario, o sea, no hace falta hacer ninguna investigación. Yo mismo, que me licencié a finales de los 70, que ya llevábamos, pues eso, unos 15, 20 años poniendo vacunas masivamente, empezaron a aparecer una serie de enfermedades que son propias y exclusivas también de esa nueva raza cobaya, que se llamaban, que además todas ellas también las conocéis, pues, porque vosotros habéis oído hablar del ELA, ¿no?, de la esclerosis lateral amiotrófica, esa terrible enfermedad que deja paralíticos y mata. Bueno, pues es una enfermedad autoinmunitaria. Habéis, y seguramente conoceréis a gente que padece la enfermedad de Crohn. Es una enfermedad autoinmunitaria. Es una enfermedad producida por alteración del equilibrio del sistema inmunitario. Todo ese tipo de enfermedades se están haciendo terriblemente frecuentes en la población cobaya. Esas evidencias de que esa manipulación industrial del sistema inmunitario, esas evidencias son tan claras que en realidad, si en vez de tratarse de un gran negocio mundial, se hubiera tratado de un experimento hecho en una facultad, lo lógico sería parar el experimento. Lo hubieran hecho. Pero eso si fuera un experimento de facultad, hubieran parado. Oye, estamos manipulando el sistema inmunitario y aparece en las ratas, en los cobayas, aparece inmunodeficiencia. Aparece enfermedades inmunoaberrantes. Lo lógico sería parar el experimento. ¿Sí o no? Sin embargo, al ser a gran escala, al haber tantos intereses, no solamente económicos, sino académicos y de orgullo, etcétera, etcétera, y de muchos intereses, este gran experimento que están haciendo a nivel general con nosotros no se ha parado ni se parará. Bien, con esto doy por terminado y pasamos a si queréis hacer alguna pregunta. Yo sé que dada la presión, digamos, y la alucinación colectiva que todo el mundo padece, o la inmensa mayoría de la gente, quizá te cueste entender lo que te voy a decir. Pero tienes que empezar a digerir la idea de que tu hijo, que como es hijo tuyo, pues es un humano, que los humanos nacemos perfectamente preparados con nuestras capacidades físicas y químicas para vivir la vida sin más apelo, por decirlo así. Porque si fueran necesarias las vacunas, como resulta que hace apenas 60 años que las tenemos todas, nos hubiéramos muerto en la época de los vikingos.
o la de los romanos, o la de los egipcios. Llevamos miles de años aquí sin vacunas. Y a la segunda pregunta que tú me haces, bueno, si mi hijo se pone... Yo soy médico. Yo te digo que si yo me ocupara de tu hijo, como me ocupo en mi tierra de mis hijos y de otros hijos, es decir, cualquier enfermedad que tenga, primero, es una enfermedad conocida, porque la medicina también lleva muchos años aquí, miles de años. Y todas las enfermedades son tratables y curables. Y yo, además, como soy médico natural, te diría, y son tratables y curables por métodos completamente naturales. Es decir, por ejemplo, si tu hijo tuviera una difteria, y fueras a un médico, que espero que lo encuentres, sé que somos escasos, pero seguramente si buscas en tu alrededor encontrarás algún médico que sea, por ejemplo, homeópata, o que utilice la homeopatía como técnica curativa, o que utilice las hierbas, o que utilice la medicina natural, yo te aseguro que esa persona puede tratar esa difteria que presentará tu hijo o hija y curarla. Sí, lo creo. Entonces, es decir, la respuesta es, no te aconsejo absolutamente ninguna vacuna, ni pequeña ni grande, ni una vez ni 7, ninguna. Y las enfermedades que tengan tus hijos, pues repito, encuéntrate algún terapeuta, médico o no, pero que conozca la medicina y que te solucione los problemas que se pueden solucionar sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias. El niño de Olot, fue enseguida diagnosticado de un microbio que podemos tener todos, como tú muy bien dices. Se le metió en el hospital, se le hicieron un montón de cosas. Claro, enseguida se diagnosticó de difteria. Claro, este caso, pues a mí me ha quedado un poco... Se ha utilizado tanto, eso me gustaría que expusieras un poco más sobre el caso, ¿no? Muchas gracias. De hecho, el caso del niño de Olot lo trabajamos también en el libro de las vacunas, porque efectivamente, mira, tú eres médico, yo incluso en ese tiempo, como hago medicina holística, también hago pediatría natural. Y tenía, de hecho, unas cuantas parejas que tenían niños pequeños a los que, por medio de lecciones y tal, les tenía convencidos de que no debían vacunar a sus hijos, ¿no? Pero apareció el caso de Olot y les entró el pánico a algunos de ellos y vacunaron a sus niños, ¿no? Bien. Fijaos que este caso de Olot es muy interesante, porque si lo analizamos bien, y vamos a utilizar el tiempo que necesitemos a ver si... Vale. Para explicarlo, porque en realidad motivó que mucha gente volviera a creer en las vacunas. Pero en realidad es un caso que nos demuestra precisamente la falsedad del tema de las vacunas. Vamos a ello. En el libro, lo digo porque ahora no nos dará tiempo, pero en el libro de la reflexión sobre las vacunas está bastante bien explicado. Porque resulta que cuando salió el caso de Olot, salió también en las noticias que era el primer caso de difteria en España desde hacía 30 años. Es decir, que rompía el silencio de la difteria de 30 años, queridos. Pero eso nos lleva a preguntarnos cómo desapareció la difteria de España en estos 30 años. Y veréis que es un caso de tergiversación del lenguaje. Es un problema lingüístico. Y consiste en lo siguiente. Resulta que
lo que llamamos difteria tiene otros nombres que son sinónimos. Ocurre eso con varias enfermedades. Es decir, la difteria también se puede llamar amigdalitis, porque la difteria y la amigdalitis y lo que muchos de vosotros habéis pasado, que son las anginas inflamadas, son tres formas sinónimas de describir un cuadro que muchos hemos pasado de inflamación de los ganglios linfáticos de la garganta. A que muchos habéis pasado las anginas y habéis ido al médico y os ha dicho, tenéis amigdalitis. Si habéis tenido fiebre y tal, pues cama, antibióticos y poquito de dieta y en una semana pasan. Muchos de vosotros estáis operados de anginas, ¿verdad, queridos? Bueno, pues todos los que habéis pasado amigdalitis o anginas, o estáis operados de anginas, habéis pasado la difteria. Solo que, digamos, por una conveniencia lingüística para tergiversar, a los médicos de mi generación, a los que nos estábamos preparando en la década de los 60 y de los 70, los catedráticos, como ya había pasado la guerra y la posguerra y todo esto, y además, entonces, los que sean así mayorcitos como yo lo recordarán, entonces en todas las ciudades, fueran grandes o pequeñas, habían clínicas de otorrinolaringólogos que se forraban arrancando las anginas, haciendo amidalectomías, ¿no? Y entonces, en las facultades ya no nos nombraron nunca la inflamación de garganta con el nombre de difteria, sino que nos dijeron garganta inflamada, amigdalitis, anginas, y la difteria la dejaron como una enfermedad terrible que había sido antes, que la causaba el bacilo diftérico y tal. Pero vosotros, a partir de ahora, nos enseñaron los catedráticos, lo que os vais a encontrar son gente con amigdalitis agudas, con anginas recidivantes, y eso, si recidiva mucho, una amigdalectomía y se acabó. Y por eso somos cientos de miles de españoles que durante estos 30 años de silencio de la difteria hemos padecido la difteria. Solo que, como ya no se llamaba difteria, pues la difteria había desaparecido en España. Es decir, es un problema de lenguaje. Y precisamente el caso de Olot nos lo confirma, esto que acabo de decir. Porque resulta que el año pasado, la primavera pasada o la otra, resulta que en Olot un niño con amigdalitis de 2 días, porque fue muy... esto, si veis la hemeroteca, porque hubo mucha información, lo comprobaréis lo que os estoy diciendo, y por eso os doy detalles. Apareció en un centro de salud de Olot un niño que llevaba 2 días con amigdalitis aguda. Y le atendió un médico que se llama Schneider, y que es un alemán que lleva aquí en Cataluña una cantidad de años predicando a los pocos padres que quedan que no vacunan a sus hijos, metiéndoles el puro de que tienen que vacunar a sus hijos porque si no, un día de estos vendrá la difteria y os comerá el coco. Bueno, pues resulta que este personaje... Es verdad que tenía un cierto trauma porque su abuelo había muerto en la posguerra europea de difteria. Y entonces él guardaba ahí, y por eso quizá ese empeño en que todo el mundo, incluso los pocos que quedan, que se vacunen, ¿no? Bueno, pues este buen hombre estaba de guardia en el centro de salud y aparece ese niño que llevaba 2 días de amigdalitis. Y se entera, además, se ve que se lo dijeron sus padres, que no estaba vacunado. ¿No está vacunado?
pues entonces es difteria. O sea, esta amigdalitis es difteria, según el pensamiento del médico, porque se acababa de enterar que el niño no estaba vacunado de difteria. Pero fijaos, aunque él lo pensó, y es más, estaba segurísimo, fue prudente. Seguramente pensó que si declaraba que aquello era difteria, iba a romper un silencio de 30 años y tendría que dar muchas explicaciones. Y entonces hizo lo que debía hacer. Cogió muestras de la faringe del niño y la envió al único centro que hay actualmente en España, que es el Centro Carlos III de Madrid, donde por un test que hace 10 años que existe, un test de la PCR, pues dice la comunidad científica internacional que se puede distinguir si una amigdalitis es diftérica o no. Puesto que no se puede saber por la presencia de la bacteria, porque como hemos explicado antes, todo el mundo la tenemos. Y entonces se hace una especie de test, ya os digo, de biología molecular, para saber si es diftérica o no esa amigdalitis. ¿Me seguís, no? Bien. Entonces digo, para este hombre, este médico, estaba seguro que se encontraba delante de un caso de difteria, pero para no meter la pata envió las muestras al Instituto Carlos III. Y desde allí le remiten que efectivamente es difteria. Entonces él, wow, vaya tino que tengo. Y con el papel oficial que le viene del Carlos III, dice, el primer caso de difteria en España en 30 años. Es más, os cuento, porque además siguió así la historia. Llevaron el caso inmediatamente al Hospital Vall d'Hebron, y además lo metieron en la UCI, nada menos. O sea, una amigdalitis que, claro, al ser diftérica, asustarse todo el mundo, van allí y lo meten en la UCI. Es más, me puedo imaginar que el jefe de la UCI, al ver llegar al niño de difteria, preguntó a sus médicos, oye, ¿alguien ha tratado un caso de difteria? Y todo el mundo dijo, yo no, yo tampoco. Ni el propio jefe había tenido oportunidad de tratar en su vida algún caso de difteria. Todos ellos habían tratado varios casos de amigdalitis aguda, pero como de difteria, ninguno. Y entonces, vosotros habéis visto la película esta, La cuenta atrás, que es de un portaaviones que por medio de un fenómeno atmosférico, un portaaviones moderno que se traslada a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en la UCI de la Vall d'Hebron pasó un caso parecido. Alguien nombró la palabra difteria que no se pronunciaba en España desde hacía 30 años y todo el mundo retrocedió a los años 50. Es más, repito, ninguno de ellos había tenido la posibilidad de tratar ningún caso de difteria en España. Es más, si fueron a los protocolos de tratamiento, yo os digo que en los protocolos actuales de tratamiento no está la difteria, porque es que no existe, no solamente en España, en Europa tampoco, desde hace también 40 años. Y entonces tuvieron seguramente que recurrir a los protocolos de los años 50. Y allí vieron que entonces la difteria se trataba con suero. Que, por cierto, los sueros se dejaron de tratar por lo peligrosos que eran, porque son sueros de animal. Bueno, sabréis, y algunos recordaréis, que salió en la prensa que, bueno, pues vieron los protocolos de los años 50 y dijeron, suero. Bueno, pues traed el suero. No hay suero. En España no tenemos suero desde hace 40 años, porque no utilizamos suero. No hay difteria, no hay suero.
Tuvieron que ir a Rusia a que allí les dieran un suero, por cierto, de hace 20 años, y eso no fue tener suerte para el niño de Olot, porque se lo inyectaron. Unos días después murió, como vosotros sabéis. No comentaron que el niño se agravó después de la inyección del suero. Simplemente dijeron que había muerto de difteria y culpabilizaron a los padres de no haberlo vacunado. Pero yo, ya, y con esto acabo, quiero haceros una reflexión. O sea, proponeros una reflexión. Y es, Snyder, el médico este que atendió al niño y dijo que era difteria, tuvo problemas para saber si era difteria o no. De hecho, tuvo que recurrir a un test, a una prueba que tiene 10 años de existencia. Es la única prueba que prueba que aquello es difteria, según el sistema, ¿no? La pregunta que yo le haría al médico Snyder, es decir, bueno, tú has tenido que recurrir al Carlos III para que te dijeran que era difteria. ¿En qué se basó el médico que dijo que tu abuelo murió de difteria? ¿En qué prueba se basó? Si ese test tiene 10 años de existencia real, ¿en qué parámetros se basaron la prensa en los años 40 y 50 para decir que había epidemias de difteria en Europa? Esa reflexión os llevará a la conclusión final. Moltes gràcies, doctor. Hi ha alguna pregunta pendent? It's time for Malauradament ja no. It's time for truth. It's time for truth.